Santo Domingo TV, canales 24 y 69 UHF. Muy buenos días, amigos televidentes. Buenos días, qué bien, qué bien. Sentirse aquí con ustedes, naturalmente conectado por los técnicos de este canal que cada día hacen el esfuerzo para que podamos conversar con ustedes. Qué bien. Señores, hay cosas malas y buenas. ¿Y por qué siempre gritamos por las malas? Bien, porque es una costumbre. Pero vamos, si damos un grito por las malas, vamos a dar 5 por las buenas. Y así siempre estaremos en ventaja de convivir. Miren, señores, el tema de la política gubernamental de la República Dominicana es siempre un tema de gran importancia, porque nuestro país es un país bajo un sistema presidencialista que ha venido manejando la administración del Estado durante mucho tiempo, a tal extremo de que mucha gente confunde el Estado con el gobierno, y mucha gente se preparan para ser gobierno, pero no se preparan nada para fortalecer el Estado. El Estado es la nación. El gobierno es transitorio, los gobiernos son transitorios. Y cada día se procura de que los gobiernos sean más eficientes para que los pueblos puedan tener una mayor participación y beneficios en ese sentido. Y qué bien que dentro de las circunstancias en que estamos viviendo con el tema del COVID, el tema de la crisis política, la economía y ahora con la fiebre porcina, todas esas cosas, pues no recuerdo a mi edad ningún presidente del país que le haya tocado tantas cosas juntas. Por ejemplo, a algunos le tocó una guerra, un golpe de Estado, pero era eso nada más. Pero esta pandemia pesa más que una guerra, o que un tumulto, o que una poblada. En fin, porque si vamos a contabilizar muertos, en una poblada mueren 40, 50 personas, y murieron, lamentablemente, son 40, son 50 difuntos. Pero ¿cuántos difuntos ha dejado la pandemia? Entonces, por eso hacemos la comparación, porque la gente no se da cuenta. Y siempre he dicho desde el principio de que nunca fui partidario de darle 100 días al gobierno, lo que se usa en sentido general como una tregua a los gobiernos nuevos para dejarlo que desarrollen y se asienten. El presidente Luis Abinader ha sido merecedor y debe ser merecedor de mucho más tiempo. Yo decía mínimo 1 año, y me doy cuenta de que hace falta más de 1 año. ¿Por qué? Porque el presidente Luis Abinader entró ya con la pandemia, la heredó, no hizo ningún decreto para que la pandemia viniera o arreciara o se mejorara. Para eso no hay decreto, no hay ningún mandato presidencial, etcétera. Entonces, la situación económica no la creó él tampoco, ni la crisis política que encontró. Todas esas cosas fueron coincidencias que le tocaron a él como precio de ser presidente de la República. Hay algunos que han pagado un precio más caro que otros, y en definitiva es la ley de la compensación. Pero en el caso de Luis Abinader, hasta ahora no tiene compensación, a no ser las decisiones y el deseo que tiene por mejorar
varias de las cosas que puede mejorar, porque en definitiva no es factible en 4 años mejorar cosas que vienen desde hace muchos años en el país. Mucha gente dice que el gobierno pasado, que el presente, que está... No, aquí hay males que no son necesariamente culpa del pasado inmediato, ni mucho menos, porque son acumulaciones que vienen de lejos. Varios desórdenes institucionales, en fin, son prácticamente ya propios del sistema. Un sistema que lo dejamos torcer en algún momento, que no podríamos decir exactamente cuándo, probablemente tienen punto de partida cementado. Y yo siempre apelo a que el golpe de Estado contra la democracia de 1963 fue uno de los golpes arteros contra la nación dominicana. Y que hoy, todavía, del 1963, estamos pagando ese artero golpe a la historia de nuestro país. Sin embargo, frente a todas esas circunstancias, el presidente Luis Abinader ha tenido que enfrentar elementos nuevos que se han ido agregando. Y dentro de esos elementos nuevos, la crisis de bregar con su partido, de crear fuentes de trabajo, de buscar fuentes financieras de sectores para emprender proyectos, en fin. Pero le llega la fiebre porcina. Lamentablemente, una situación que no estaba escrita en el programa de gobierno de las eventualidades. No la llamó él ni hizo un decreto para que llegara, como decimos. Entonces, tenemos la fiebre porcina, pero a consecuencia de esa situación también tenemos un problema que tampoco es un decreto presidencial, que es el disparo de los commodities internacionales que provocan una serie de situaciones que impactan la economía nacional. Ante todo esto, señores, es una situación bastante difícil, porque además los dominicanos estamos acostumbrados a buscar siempre un culpable, pero nunca tenemos culpabilidad. Cuando dos amigos se pelean siempre y hay intermediarios, dice, no, es porque fulano tuvo la culpa o fulano tuvo la culpa. Muy poco dicen, mira, creo que debemos compartir culpa, creo que hay... No, es un problema de que hay que buscar inmediatamente un culpable para manejar la situación. En cambio de todo eso, unos detalles menudos, pero dolorosos, como son, por ejemplo, la partida de seres queridos, de producto de la naturaleza y la pandemia, pues tenemos partidas como la de Johnny Ventura, que sin duda ha sido un golpe para la sociedad dominicana y ha creado también algunas situaciones de carácter político, ya que él no era un artista simplemente, también era político. Y eso se va sumando y se crean una serie de baches, que si se quiere, para dentro de una situación que de una manera u otra no exige soluciones. Pero bien, hay también luces en ese sentido, y una de las luces importantes es que el gobierno está dispuesto, frente a vientos y mareas, a crear condiciones de mejoramiento en el país, y en ese sentido ha enfrentado una situación frente a los males, al flagelo de la corrupción. Ha tenido la valentía de enfrentar una serie de obstáculos que en principio se avisoraban y que ahora pues han quedado claros. Ante esa situación es una gran batalla. La gente piensa que es muy simple coger y meter preso y quitarle la cosa. No, se trata de una batalla política, de una batalla contra una serie de intereses que pesan en la sociedad dominicana, porque fueron males que se intronizaron desde hace mucho tiempo y se hicieron poderes. Eso por un lado. Por otro lado, como decimos, hay que buscar mucho dinero para indemnizar a los criadores de cerdos y al mismo tiempo vigilar que no te hagan trampa en el camino. Así que todas esas cosas
son parte de una situación que enfrenta a un gobierno con menos de un año todavía en el poder, ante una situación bastante crítica como es la situación dominicana. Esto sencillamente, en torno a este análisis que hacemos, nos invita a ser un poco más patriotas, más ciudadanos y comenzar a ver las cosas con más tolerancia y más cooperativo. Pero como si nadie quiere la cosa tampoco, y no por un decreto presidencial, en Haití ocurren hechos de gran magnitud que afectan de una manera u otra a la República Dominicana y a su economía. Pero además de eso, con todos los problemas que tenemos, como si fueran pocos, entonces tenemos el problema del dime y direte interno de las posiciones políticas, tanto de la oposición como dentro del propio partido de gobierno. Por donde quiera tenemos el asadón encendido y el hechizo prendido. La estampa de todo esto quedará al final. No sabemos quién sería el dueño, pero algo va a ocurrir. Frente a toda esta situación, la ciudadanía exige mucho más, incluso mucho más de lo que oferta el hecho de existir, y entonces tenemos que resolver. Ante todo esto, el gobierno ha decidido iniciar un tramo de del metro que, aunque parece corto, 7 kilómetros algo, 7 puntos algo, no llega a los 8 kilómetros, es un gran paso para resolver un problema del tránsito en lo que es la carretera más importante del país. Pero además, darle un servicio a un conglomerado ya de bastante importancia, que es el municipio de Los Alcarrizos, que está demandando desde hace tiempo un mejor sistema del embudo de tránsito que por años ha tenido que enfrentar. Frente a eso, bajo la dirección del ingeniero Rafa Santos, la OPRE ha iniciado ya los trabajos del metro para construir eso, aproximadamente 8 kilómetros de metro, que además de todo y que vienen a servir indudablemente, pues tiene sin duda la necesidad de seguir construyendo por otro lado hacia la parte este y extender lo que es el plan maestro del metro. Parece una herejía hablar sobre eso en este momento, pero yo pienso que no, porque lamentablemente esa es una obra que debió haber estado, si no concluida, bastante avanzada. Desde hace ya un gran tiempo debimos haber tenido Alcarrizos, San Luis y otras líneas totalmente basadas en el plan maestro de del proyecto del metro. Sin embargo, así no fue, porque en el país la Constitución de la República sigue siendo un pedazo de papel, aunque usted no lo crea, y definitivamente esa obra que fue el metro, al gobierno de Danilo Medina no les resultaba simpático darle seguimiento, porque había un conflicto político con quien lo inició. Y así sucesivamente tenemos obras que desde el gobierno de Balaguer no han sido concluidas hasta la fecha. ¿Qué más podíamos pedir frente a una falla de carácter constitucional que nos gobierna en el país y que queremos a veces hacer alarde de civilización? Estamos claros de que hay que saludar por todos lados la decisión del gobierno en medio de toda esta crisis y esta situación, pues enfrentar el problema del tránsito en parte de la ciudad del Gran Santo Domingo con este paso de construir el metro hacia Los Alcarrizos. Ojalá que los ciudadanos que se ven afectados con todas estas obras y todo este tipo de cosas tengan la suficiente paciencia para entender que el sacrificio debe ser de todos. El sacrificio del gobierno para buscar la decisión y tomar
tomar las vías en ese sentido, pues obstaculiza muchas cosas, pero es el precio que debemos pagar de una u otra forma para que en un tiempo podamos tener un desahogo en términos del tránsito y poder extender esa misma obra hacia otro lado, porque cuando termine el tramo Los Alcarrizos va a estar el tema de San Luis, o el de Isabelita, o el de la parte sur de la ciudad de Santo Domingo hacia la Luperón. En fin, siempre vamos a tener necesidad en este caso. Por lo tanto, y concluyo mi largo comentario en este sentido, es decirle al gobierno que tenemos que buscar fórmulas de concesionar obras en este país por encima de la creencia de una serie de gente que entienden que concesionar es un pecado. Lo que es pecado sí es mal concesionar, pero concesionar y concesionar bien es una forma inteligente y necesaria para poder desarrollar obras como es, en este caso, el ferrocarril que está pendiente, el ferrocarril nacional, que sería una de las obras de gran importancia, aunque Fernando Mangual me dice constantemente que no, que es mucho más importante educar a la gente para tener buen uso de lo que tenemos. Eso no se podría negar, pero yo pienso que primero tenemos que actuar, construir y educar en el camino, porque si vamos a esperar a educar a los ciudadanos para entonces hacer las obras necesarias, estaríamos en otro camino. Será es uno de nuestros pensamientos en términos de los grandes planificadores, pero bueno, esto se trata de sentido común. Mientras tanto, vamos a hacer una pausa y cuando regresemos tendremos más de qué hablar en este espacio. Adelante, señor director. Bien, señores, en otro comentario que tenemos en nuestra agenda, obviamente, es para referirnos al tema de la fiebre africana, el virus que ataca a los cerdos, o fiebre porcina. Y quiero decir varias cosas. Yo no soy veterinario ni técnico del área porcina o ganadera, en fin. Pero tengo la suerte de haber estado muchos años cubriendo periodísticamente parte del sector agropecuario y de tener muchos amigos veterinarios y de haber visto pasar muchas cosas y de tener también una identidad con el sector agropecuario. Y quiero decir una cosa a ustedes. Y esto yo sé que va a ser un poquito molestoso para algunos, porque nosotros decíamos que en este momento, para completar el comentario que hacíamos de la tragedia, porque es una tragedia, todo lo que ha encontrado el gobierno de Luis Abinader en el camino de su inicio gubernamental, encontrar tantas dificultades. Pero además de las dificultades naturales, encontrar tanto mezquino en el camino. Y esos mezquinos que no solamente son incapaces, sino que obstaculizan el desarrollo de muchas cosas, se encargan de crear discordia en los momentos donde la discordia no tiene ningún valor. Y para ir al grano, diciendo, por ejemplo, tenemos un ataque real de la fiebre porcina. Y por suerte, diríamos así, ya aquí hay una experiencia sentada
porque en el gobierno de don Antonio Guzmán fuimos víctimas de ese mal y nos agarró prácticamente imberbe, sin conocerlo, sin tener experiencia. Sin embargo, se manejó con los errores que pudieran haber habido, se manejó y se dominó el tema de la fiebre porcina en el país, hasta el extremo de que se llegó a pensar de que estábamos totalmente libres de la fiebre porcina. Ahora, ¿qué ocurre? Que frente a toda esta situación y esa experiencia que señalamos, gente, técnicos de alta calificación, veterinarios de alta calificación y otros que adquirieron la experiencia y el valor de aquella época y que hoy están vivos y en el ejercicio con la capacidad triplicada desde aquella época, hoy prácticamente son segregados por esos grupos que no tienen absolutamente ningún valor, o por lo menos la gallardía de reconocer a otros que de una manera muy valiente enfrentaron en aquella situación y que hoy son preocupados y dispuestos a enfrentar la situación. No, pero esos señores o esa parte, algunos, por envidia, por incapacidad y por todo un sinnúmero de cosas más, pues sencillamente segregan a técnicos que verdaderamente garantizan grandes aportes al tema de la fiebre porcina. Aquí, para mencionar un solo nombre, porque son muchos, pero voy a mencionar un solo, aquí no se puede hablar de un manejo de fiebre porcina sin convocar a Orlando Sánchez Díaz. No convocar al doctor Orlando Sánchez Díaz en un asunto porcino aquí es simplemente una maldad, porque Orlando Sánchez Díaz fue quien tuvo al frente, designado por entonces Antonio Guzmán, presidente Antonio Guzmán Fernández, para manejar, a pesar de su juventud de aquella época, para manejar el tema de la erradicación de la fiebre porcina en la República Dominicana. Hoy, cuando se presenta lamentablemente una situación peligrosa, porque estamos en una pandemia, en aquella época no estábamos en pandemia, cuando estábamos en una situación económica muy difícil en el día de hoy, y con un sinnúmero de coincidencias negativas, se dan el lujo de dejar al doctor Orlando Sánchez Díaz fuera en un proceso donde debe convocarse a todo el mundo del área agropecuaria, sin importar absolutamente ni colores de partido, ni de religión, nada en lo absoluto. Entonces, yo quiero dejar bien claro eso, y lo hago con indignación, porque aunque no soy veterinario, conozco muy bien los manejos de los sectores agropecuarios en este país y las manipulaciones que hacen. En definitiva, el doctor Orlando Sánchez Díaz es un hombre que ha estado todo el tiempo dispuesto a todo lo que sea necesario y va a donde lo llamen. Pero tampoco es un hombre que va a brindarse a decir aquí estoy yo. Porque es un hombre de dignidad, de esfuerzo, que ha acumulado grande experiencia en el sector agropecuario, especialmente en el tema porcino. Y yo, en realidad, que al ver todo lo que va ocurriendo y leyendo y averiguando, me doy cuenta
de esa segregación, de esa y de un sector que no debían estar. Ninguno de los veterinarios y técnicos que participaron en el proceso del combate a la fiebre porcina en 1978 y 79, debe estar en su casa sin ser convocado por las autoridades que hoy tienen que ver desde el punto de vista político de la situación. Y eso es un pecado de mala fe. Es un pecado de mala fe porque no le importa realmente la situación del país. Y yo protesto enérgicamente desde esta tribuna por esa situación, porque el norte de una generación de la que yo pertenezco nos hace constantemente comprometido con la parte más sana del país, sin importarnos realmente quién la capitanee. Lo que nos importa es aportar y vigilar los aportes que se hacen, en este caso, para reducir o controlar los efectos de la fiebre porcina, que fue denunciado con tiempo, que si se hubieran puesto, en vez de montar una cadena de chisme, si se hubieran puesto desde que surgió la primera sospecha de la fiebre porcina, hubiéramos adelantado ese tramo. Nosotros sencillamente creemos que el momento no es fácil, pero es posible. Y el presidente, y ojalá que el presidente de la República, alguien le comente todas estas cosas, para que el presidente de la República sepa dónde o quiénes están manipulando cada vez que tienen la oportunidad en vez de buscar soluciones. Esa es realmente nuestra reflexión en torno al tema este de la fiebre porcina. Y ojalá que alguien me haga caso y busquen a Orlando y creen los equipos necesarios, las brigadas necesarias para dar seguimiento al tema e ir creando las condiciones para aquellos cerdos que se sacrifican, no dejar despoblado aquello, sino preparar las condiciones para ir estableciendo las centinelas, o sea, los cerdos centinelas, para al mismo tiempo ir tratando de recuperar en poco tiempo la tragedia. Y al mismo tiempo, cerdos que pueden ser aprovechados desde el punto de vista de su carne, que puedan ser industrializados, que puedan ser preservados, pues tratar de que no se pierda por completo. Porque detrás de esta pérdida, detrás de esta situación, podría venir entonces la carestía de otros rubros, como es el pollo y la res, debido a que la carne de cerdo tiene un consumo considerable, y entonces pues la industria avícola y la vacuna no tendrían la capacidad de suplir la falta que dejaría, el hueco que dejaría el cerdo. Ojalá que no sea así, que yo esté hablando disparate. Prefiero que sean disparates lo que hablo, pero es lo que creo en sentido común. Así es, señores, que ojalá que alguien le comente esta situación al presidente de la República, y los torcedores de la verdad
esos que se dedican a manipular, pues tengan al menos el pudor de hacer una pausa en sus maquinaciones. Bien, señores, por otro lado, hay algo que queremos comentar, que lo habíamos comentado desde el principio de la pandemia, pero lo vamos a dejar para después de una pausa, que en este momento nos requiere la parte técnica del programa. Señor director. Señores, este programa, al inicio de cuando entró el tema de la pandemia, nos atrevimos a hacer alguna cosa y a sugerir y a decir todas esas sandeces que uno a veces, como por desconocimiento por un lado o por jactancia por el otro, en fin, pero se dicen, y después que se dicen no se sabe si fue con jactancia o por ignorancia, pero se dijo. Y hoy nosotros queremos decir otra cosa en ese sentido, sin importarnos a qué calificación pueda llegar. Pero es importante lo que vamos a decir. Además de haber sugerido en varias ocasiones la confinación o la exclusividad de un lugar para tratar y dar seguimiento al tema del COVID en un solo lugar, para evitar la diseminación de la gente buscando salud y dejando a su paso contaminación. No tuvimos éxito. Y tocamos varias puertas, incluyendo puertas presidenciales. Al presidente Danilo Medina y al propio presidente Luis Abinader le dirigimos comunicación en ese sentido. Pero tenemos que confesar al mismo tiempo de que, creyéndonos que los mecanismos establecidos con la seguridad y todo, bastaba para hacerle llegar al presidente de la República, sobre todo cuando en un programa se dice una cosa de cierta magnitud, que le llegara. Y al mismo tiempo, en los correos que uno establece que rodean a los dignatarios, comete el error de creérselo. Y lamentablemente no es así. Pero hoy también vamos a cometer el error. Y vamos a pedir algo que ya lo habíamos pedido en el pasado. Y que es fácil desmentirnos. Porque aquí para desmentir y justificar hay una capacidad enorme. Yo no sé cuántos psiquiatras tiene el país. Antes eran muy pocos. Ni sé cuántos psicólogos tiene el país. Ni cuántos trabajadores sociales aplicados a la medicina tiene el país. Ni cuántos sociólogos tiene el país. No lo sé.
Pero lo que sé es que dentro de esa mención que hemos hecho de las diferentes disciplinas profesionales, hay una buena cantidad que no trabaja, que no tiene trabajo. Una buena cantidad que no tiene trabajo. Y otros que tienen trabajo, pero no en el área que mencionamos. Se puede encontrar una parte de psicólogos, sociólogos, trabajadores sociales, manejando taxi, conchando, o trabajando en una banca, en fin. De eso estamos seguros de lo que decimos. ¿Qué pasa? Al inicio dijimos que se debía crear un gran salón virtual para asistir los efectos psicológicos de la pandemia. Oigan bien, los efectos psicológicos de la pandemia. Yo no sé de dónde saqué eso. Lo dije e insistí y me salió bien. Pero eso no se le hizo caso. Cogieron y cuando tú decían, sí, hay un número, que daban una cadena de números. Nosotros dijimos bien claro que se creara un número fácil, como es el 911, que podía ser el 222, o podía ser el 111. Es un número fácil donde la gente marcara e inmediatamente era asistido por un profesional del área social, de la salud social. Planteamos eso, Lo seguimos, síganos que lo estamos planteando también. Pero no. Pero si ustedes preguntan, le van a decir, no, está hablando disparate, porque en salud pública hay un número que usted llama y todo eso. Disparatoso es quienes tratan de justificar eso. ¿Por qué se establecen los teléfonos de emergencia con números cortos? O sea, con pocos dígitos. Es para que la gente se acuerde. Cuando usted le dice que no, usted llame al 689-00 tal y tal y 5 tal y tal y tal. Y cuando usted llama, dice, si usted está llamando para el número tal y tal, marque tal. Si es lo que quiere tal cosa, marque el número tal. Si quiere tal y tal cosa, marque el número tal. Si quiere tal. Señores, es un disparate. Entonces, lo que nosotros sugerimos y seguimos sugiriendo es que una gran cantidad de trabajadores sociales, psiquiatras, psicólogos, sociólogos, etcétera, hoy en día se estudie un plan para crear una cadena virtual donde la gente pueda llamar y recibir asistencia psicológica producto de los efectos que ha provocado el COVID. Todo el que ha tenido, y que me lo digan a mí, todo el que ha tenido le dio el COVID y que rebasamos esas situaciones, tenemos consecuencias, por lo menos mentales. Yo mismo, de que me duele un poquito algo, estoy pensando que eso fue por el COVID. Si no tengo apetito un día, digo, eso fue por el COVID. Y supongo que no soy yo solo. Hay un efecto psicológico que es secuela de esta pandemia. Por lo menos en la creencia, y por eso es que hay que tener una asistencia en ese orden. No me vengan con el cuento, porque eso no lo planteo gratis. Yo no planteo nada gratis, ni voluntariado y todo. Todo lo gratis y voluntariado llega al momento de que no sirve. Yo lo que planteo es que se establezca
un verdadero programa donde se emplee transitoriamente y se pague lo que hay que pagar profesionalmente a esos profesionales que están ahí, que pueden por teléfono hablar con la gente que requiere una terapia, una orientación, etcétera. Y no necesariamente para que la den pura y simplemente por esa vía, sino para que sepan dónde dirigir a la gente. Y eso, yo sé que algunos se están riendo de mí, otros no le harán caso y todo, pero yo les digo a ustedes que eso es sumamente importante. Porque a lo que el COVID no lo ha matado todavía y que le dio, tenemos algún cuestionamiento para entender que tenemos efectos de secuela en ese sentido. Vuelvo y repito, ¿cuánto costaría eso? A mí no me importa que se pague por especie, como sea. Ahora, lo que tampoco estoy de acuerdo es que se pongan a hacer un programa y se digan, los voluntarios que no están, vengan voluntarios. No. Creo que se debe pagar, y bien pago, a un grupo de profesionales que se cree un call center donde la gente pueda llamar, hablar su disparate, desahogarse, decir lo que se siente y todo ese tipo de cosas, y encuentre respuesta en ese orden. Eso es de rigor, eso es de salud y necesario, señores. Estamos planteando por aquí humildemente y ya lo habíamos planteado y lo reiteramos ahora. ¿Cuánta gente ha tenido que modificar sus hábitos a consecuencia del COVID? Hay gente todavía que no han recuperado el sabor gustativo, o han perdido audición, han tenido varias cosas que la atribuyen a eso. A lo mejor no, pero la atribuyen al tema del COVID. Gente que le ha dado el COVID más, se difundió que no daba 2 veces, y luego en una nebulosa, gente que se ha muerto después de haberle dado el COVID y estar vacunado. Y no tengo que mencionar nombres relumbrantes incluso. Entonces, lamentablemente hay que apelar al presidente, porque si uno dice a otro funcionario, ni te escuchan. Señor presidente, esta es una petición que sugerimos sea puesta al menos en estudio de un equipo, y lo que estoy planteando es no necesariamente de que vayan al hospital, no, es la creación de un call center donde esa gente, todos esos trabajadores sociales que andan por ahí manejando un taxi para buscarse la vida, estén empleados en ese centro que planteamos, aunque sea en un programa temporal de algunos meses, por lo menos hasta que cierre el año, para evitar que el COVID no se lleve indirectamente a una serie de ciudadanos. Por lo menos tenemos casos de gente que, a consecuencia de eso que estamos planteando, se han suicidado. Entonces, señores,
por hoy dejamos aquí a sentido común. Ojalá que los 3 temas que hemos planteado encuentren algún eco en la sociedad a quienes lo dirigimos, incluyendo el presidente de la República. Será hasta mañana cuando estaremos de nuevo con ustedes en otra entrega de Sentido Común. Hasta entonces. Santo Domingo TV, canales 24 y 69 UHF.